Correcto. Muy bien. Así que ya en un Y minuto. nos dejan saber si se escucha bien. Sí. Que alguien levante la manito si se escucha todo bien. Muy bien. Ya. Ay, mira que muchas personas están levantando la mano. Excelente. Muy bien, muy bien. Aquí se oye muy bien. Les voy a pedir que vamos a utilizar la sección de Q&A también para conectarnos. Esto es un webinar. No vamos a utilizar la palabra informar, pero lo queremos hacer de manera amena. Nos gustaría saber si las personas que están conectadas están comenzando el proceso o si ya llevan tiempo. Nos pueden comentar en lo que comenzamos. O algunos comentarios de cómo ha sido la experiencia en el proceso también, porque esas son cositas que nos interesa saber y discutir igualmente. Muy bien. Bueno, pues Ivonne, en un minuto comenzamos. Entonces, espero que ya tengan el lápiz y papel a la mano. Vamos a dar un momentito, como les mencioné, vamos a comenzar a las 7:05 para respetar el tiempo de todo el mundo. Muy bien. Ya estamos a puntito de comenzar. Aquí Eva Muñoz está ya conectada, nos indica que se escucha muy bien. Excelente. Bueno, pues Ivonne, comencemos. Bienvenidos nuevamente a este webinar que en la noche de hoy vamos a estar compartiendo estrategias para que las personas puedan comprar su propiedad de una manera correcta y que sobre todo puedan presentar una oferta y que la misma sea bien atractiva para el vendedor y el vendedor lo escoja a usted. Así que voy a presentar la presentación. Excelente. Bueno, pues como les mencioné, el webinar de hoy tiene como título Compra con estrategia. Elige la propiedad correcta y haz que el vendedor te escoja a ti. Y ese es el propósito del webinar del día de hoy. Y vamos a seguir por acá. Permítanme un segundito para darle adelante a la presentación. Estamos en vivo. Ok, ¿y cuál es nuestro objetivo? Pues mire, el objetivo en el día de hoy es que usted salga con un plan claro y personalizado para que usted pueda comprar su propiedad de una manera estratégica y efectiva. En un mercado como el que estamos viviendo, definitivamente tenemos que tener una estrategia y tenemos que ser puntuales. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y hablando del mercado, Ivonne, háblanos un poco sobre qué tú estás viendo, qué está pasando en las bienes raíces en Puerto Rico. Bueno, obviamente los bienes raíces es un mercado activo, es un mercado volátil y en los momentos que estamos actualmente es un mercado donde hay una escasez de inventario. Por eso, ¿verdad? Eileen me comentó que la acompañara en el seminario para poder usted ser el elegido dentro de esa oferta y que el vendedor la escoja, porque hay mucha competencia. Pero obviamente tiene que estar bien informado, con toda la información a su poder, para que así sea lo más fácil y llevadero posible. Pero si ahora mismo es un mercado, no está fácil, no es imposible, pero hay que estar todos los días, constantemente, entrar, ¿verdad? Y eso vamos a estar hablando más adelante. Exacto, pero sí, hay que orientarse. Así que definitivamente tenemos un mercado de alta demanda y poca oferta. Por eso es que hay escasez de propiedad. Excelente, pues esa es nuestra realidad. Ok, y algo que las personas tienen que hacer, y esto tanto tú como yo, o
coincidimos, es que antes de salir a ver propiedades, a entrar a clasificados online, a contactar un corredor de bienes raíces, lo primero que la persona debe de hacer es revisar su realidad financiera y personal antes de comenzar el proceso. ¿Y a qué nos referimos? La realidad financiera puede ser de qué manera se van a documentar los ingresos de esa persona. La realidad financiera puede ser si la persona acaba de cambiar de empleo, y dicho sea de paso, hay muchas personas que al día de hoy, Ivonne, todavía siguen pensando que para comprar una propiedad tienen que llevar 2 años en el mismo empleo, y eso es incorrecto. Si bien es cierto que para la aprobación de una hipoteca hay que documentar los últimos 24 meses del historial de ingresos o de trabajo de la persona, si la persona es asalariada y su puesto es regular, pudiese calificar para una hipoteca. Así que hay que hacer un análisis de esa realidad. Otra realidad o un ejemplo de la realidad financiera pudiese ser los ahorros que tiene esa persona. Dependiendo la cantidad de dinero que tenga la persona, pues ahí vamos a poder identificar qué tipo de financiamiento y qué tipo de propiedad tiene que buscar. Y también cuando hablamos de la realidad personal, es que las personas tienen que sentarse a hacer un presupuesto porque hay unos gastos relacionados a la vida cotidiana. Exacto, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿qué tipo de vida tú llevas? O sea, si eres una persona soltera, si son recién casados, mayormente los recién casados buscan más apartamentos tipo walk-up porque es algo un poco más pequeño, los precios son un poco más asequibles. También si la persona es una persona handy o le gusta el patio, o sea, saber cuál es tu vida. Claro, O sea, y yo pienso que cuando tú mencionas lo de la vida, también puede ser de cómo la persona se ve a corto, a mediano y a largo plazo, va a influenciar en el tipo de propiedad que va a buscar y lo que quiere invertir a nivel de sus ahorros y de la cantidad de hipotecas que está dispuesto a pagar. De hecho, constantemente hablo con personas que les explico que más allá de yo poderles decir hasta qué cantidad de hipoteca califican, yo los puedo ayudar a identificar qué tipo de propiedad y hasta qué precio de venta buscar de acuerdo al pago que están buscando. Porque hay puede haber una persona que califique para pagar $1,500 mensuales. Sin embargo, me dice, no hay ley, es que yo no quiero pagar 1,500 porque yo tengo que ayudar a mis padres, tengo que pagar el colegio de los niños o cualquier circunstancia. O me gusta viajar, me gusta comer afuera, Así etcétera. Que revisar esa realidad financiera y personal definitivamente es el primer paso que tiene que dar una persona al momento de decidir comprar una propiedad. Y hablando de propiedades, me gustaría un poco, Ivonne, hablar sobre los diferentes tipos de propiedades. Exacto, bueno, están las casas unifamiliares, que es la casa, una unidad de vivienda, puede ser una casa, puede ser un apartamento, ¿verdad? Depende de lo que hablamos anteriormente, de su circunstancia personal. Lo otro que también está son los condominios. Ya ahí entran los walk-up, condominios como tal, ¿verdad? De varios niveles. Y también están las casas multifamiliares. Hay muchas personas que a veces buscan casas multifamiliares porque pueden vivir una de las unidades y ya entonces al alquilar la otra propiedad, la otra unidad, perdón, les ayuda a pagar esa hipoteca que tienen, o sea, que van a tener. O sea, que depende de lo que usted tenga en mente, ¿verdad? Conseguir, pues ahí hay distintos tipos de propiedad. Mira, Ivonne, y ese tipo de propiedad multifamiliar cada vez es más común ver personas buscando, siguiendo esa línea de poder mantener ese presupuesto, poder viajar y demás. De hecho, FHA permite que una persona compre una propiedad de hasta 4 unidades de vivienda
siempre y cuando vaya a vivir una de ellas. Y entre la agilidad y flexibilidad de ese tipo de financiamiento, es que FHA permite que el ingreso proyectado de esas otras unidades que establece el tasador en el reporte de tasación se pueda incluir en la calificación del cliente, haciendo que las posibilidades de aprobación de la persona sean mayores. Y algo que a mí me gustaría recalcar ahora que estamos hablando de la propiedad, y esto es algo, y esta palabra a mí me gustaría que las personas la escriban, y es la palabra funcional. Y es que la condición en que esté la propiedad va a impactar la aprobación del préstamo. Y cuando decimos funcional, no significa que la propiedad esté remodelada. No. Lo que significa es que la propiedad esté en una condición que usted la pueda ocupar justo después del cierre. Si hay algo que haga que esa propiedad no sea funcional, el tasador lo va a poner en su reporte de tasación como una reparación. Y dependiendo del tipo de reparación, esto va a tener un impacto en la aprobación del préstamo. En algunas ocasiones hay personas que deciden hacer estas reparaciones antes o negocian con la parte vendedora para que las haga antes, o hay que cambiar al préstamo 203K, que es un programa de FHA que permite comprar y en la misma transacción incluir los arreglos relacionados a poner esa propiedad, volvemos, funcional. Y ahí también el corredor los puede ayudar, porque obviamente si es un corredor que ya tiene experiencia en el mercado y etcétera, pues ya ahí cuando vaya a ver la propiedad con usted, ya él le va a decir, mira, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, esto es... A mí me pasa muchas veces para préstamos FHA, por ejemplo, urbanizaciones que ya tienen muchos años, que antes era una marquesina sencilla, con los años, pues muchas veces esas marquesinas las cierran y entonces las ventanas de los baños dan para dentro del family que hicieron. Ahí obviamente no puede ser un préstamo FHA a menos que entonces sellen la ventana, le pongan gypsum board o madera, pero y me ha pasado muchas veces cuando yo voy a ver propiedades, yo se lo digo a los dueños, esto no me va a cualificar FHA, tengo estas ventanas mirando para la colindancia, etcétera. So que trabajar con un buen corredor les va también a ahorrar tiempo. Correcto, así que bien importante tener en mente esta palabra funcional y reconocer que la condición de la propiedad va a impactar el tipo de financiamiento. También hablaste un poquito de los préstamos de condominios y no quiero utilizar la palabra situación, mejor dicho, una realidad del mercado de Puerto Rico cuando hablamos de condominios es que de todos los condominios que hay en Puerto Rico al día de hoy, únicamente hay 54 aprobados por FHA, haciendo que la agilidad y flexibilidad que provee este tipo de financiamiento, si la persona la necesita y quiere comprar un condominio, tiene que procurar buscar, miren la estrategia que estamos hablando, de buscar en el listado de condominios aprobados por FHA, que como mencioné, únicamente están aprobados 54. Y no tan solo verificar que estén aprobados 54, es que hay que verificar esos que están aprobados cuando esa aprobación vence. Miren lo importante de tener este plan, tener información y trabajar con expertos en el tema. Vamos entonces a continuar. Y ahora, ¿cuántas de ustedes han visto o han entrado a clasificados online para buscar una propiedad? ¿Qué está pasando en clasificados online? Bueno, lo que pasa es, ¿verdad? Clasificados online es una herramienta muy buena. Yo tengo, o sea, fui de la primera social de clasificados online hace muchos años. Lo recuerdo. Exacto. Y el detalle de clasificados online es que no necesariamente ahí van a aparecer todas las propiedades. Aquí mi recomendación a ustedes compradores es que contacten con un corredor de experiencia que se dedique al área donde ustedes buscan. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahora mismo es, y me ha pasado recientemente con propiedades,
Tengo muchos compradores que me llaman, Ivonne, estoy buscando en tal área, tal precio, una casa, un apartamento, ¿verdad? Estamos un poco escasos de propiedades, pero que yo siempre hago, yo los anoto. Cuando me entra una propiedad, un listado nuevo, ¿qué yo hago? Busco dentro de esa lista. Y si ya usted está en la lista mía, pues yo lo voy a llamar a usted primero. So, ¿qué les recomiendo? Contacten ese corredor que tenga mucha experiencia, que se dedique, que sea experto en esa área. Yo, ¿verdad? Mi especialidad es el área de Cubey, pero trabajo mucho Guaynabo, Trujillo Alto, Isoria, zonas aledañas, exacto. Pero ahora mismo me acaba de pasar. Yo acabo de cerrar una propiedad en el señorial, esa propiedad ni salió al mercado. O sea, simplemente yo puse algo, me llamó la clienta, se enseñó y ya se cerró en 3 semanas. Mira, Ivonne, y ahora que estamos hablando de las propiedades, también me gustaría ser enfática en que no todas las propiedades se ajustan a la necesidad financiera del cliente. Y por eso es tan importante que usted sepa qué tipo de propiedad, para que cuando usted entre aquí a clasificados online o entre a los diferentes websites que hay de propiedades y demás, usted sepa exactamente lo que esté buscando. Mientras más claro usted sepa qué tipo de propiedad, más fácil será o más acertada será la búsqueda, porque usted va a ir exactamente a la propiedad, a lo que necesita. Correcto. Así que definitivamente hoy en día las personas necesitan hacer cosas no tradicionales para conseguir una propiedad. Algo tradicional es ir a clasificados online, que está bien porque es una herramienta que hay. Sin embargo, lo que tú mencionas, que es de hablar con un corredor de bienes raíces, moverse, y ahorita vamos a estar hablando un poco más sobre eso, de a qué nos referimos con moverse, es parte de lo que usted tiene que hacer, de ese plan para que usted pueda conseguir la propiedad que su familia necesita. Vamos a continuar. Ok, ya hablamos de lo importante de hacer nuestro análisis de nuestra realidad personal y financiera. Hablamos de los diferentes tipos de propiedades y de lo que tenemos que estar pendientes. Espero que hayan escrito la palabra funcional bien grande, porque miren, insisto en eso porque es súper importante que usted tenga eso en mente. Y ahora vamos a hablar de los tipos de préstamos. El préstamo FHA hoy por hoy sigue siendo el préstamo más utilizado por las personas que compran por primera vez. Por su flexibilidad, la persona únicamente tiene que dar un 3,5%. De pronto, FHA financia el 96,5% del precio de venta o tasación, lo que fuese menor. Y como mencionamos, la persona puede comprar hasta 4 unidades de vivienda. También está lo que es el préstamo rural. Hace un ratito hablamos de la realidad financiera y hablamos de lo importante de que la persona identifique cuánto dinero tiene para comprar una propiedad, y la realidad financiera de una persona pudiese ser que no tiene mucho dinero. Pues entonces, si esa es su realidad, el préstamo que se ajusta a su necesidad financiera pudiese ser un préstamo rural. Porque aprueban un 100%. Un 100%. Obviamente tenemos que verificar que la propiedad esté en un área elegible. Tiene que ser de una unidad de vivienda. Únicamente usted, hablando con un banquero hipotecario experto, es que va a poder hacer todo este plan. Mire, y cuando yo digo que hay que hacer un plan, yo quiero que ustedes tengan en mente como un organigrama. Literalmente tenemos que hacer una sección, tipo de propiedad, documentación, localización, el pago deseado, para poder armonizar todo eso, para que usted, sabiendo toda esa información, pueda salir a ver propiedades sin tener esta información. Hoy yo vi un post en Facebook o en Instagram, no sé dónde lo vi, que decía que era como salir, ir al aeropuerto sin querer ir de viaje sin tener los pasajes.
Bueno, yo te voy a decir algo. Hay personas, o sea, ¿verdad? Las personas me llaman, no, que quiero ver la propiedad, que estoy buscando, y yo, ok, has hecho una precualificación, una prueba. No, a veces se molestan de que porque, mire, es que yo le doy este ejemplo. Es como si tú mandaras a hacer con un ebanista una cocina y no tienes las medidas. O sea, si no tienes algo estructurado, pues no puedes entonces salir a la calle a buscar nada. Y ningún corredor, obviamente, que tenga su trabajo en serio, les va a sacar porque no va a perder su tiempo. O sea, eso es la realidad. Correcto, correcto. Así que ya hemos hablado del FHA y no vamos a entrar mucho en los detalles del préstamo porque el propósito de este webinar es hablar de las estrategias y de lo que usted tiene que hacer. Hablamos del rural y hablamos del beneficio. Están los préstamos veteranos que al igual que rural permiten dar un 100% de financiamiento a las personas elegibles. Y hablando de condominios, al día de hoy, hay muchas personas que todavía piensan que para un préstamo veterano, la lista de condominios aprobados es la misma de FHA y eso es incorrecto. Mientras que FHA solamente hay 54, de veteranos hay 700 condominios aprobados para este tipo de financiamiento, haciendo que esta alternativa sea más amplia en términos de las propiedades disponibles. Correcto. Y están los préstamos convencionales, que son una alternativa que no tan solo es para la compra de residencia principal, es también para la compra de second home o propiedades de inversión. Hay personas que compraron una propiedad cuando comenzaron a nivel de profesional, FHA, y deciden comprar una segunda propiedad y han determinado quedarse con esa propiedad y no venderla. Y en muchas ocasiones tienen esa primera propiedad un préstamo FHA. Pues la alternativa para esas personas que van a mantener esa hipoteca y esa propiedad es un préstamo convencional. El préstamo convencional es un poco más estricto con relación a crédito. Para financiar un 95% en un préstamo convencional para una residencia principal, el cliente necesita 680 o más, mientras que un FHA con un 620 o más el caso se pudiese trabajar. Miren lo importante de esa estrategia, de saber. No hay de hablar con el banco para orientarse. Correcto, así que ya tienen una radiografía, una pequeña información, un detalle de las alternativas de financiamiento. Y ahora vamos a hablar, esto está bien interesante, precalificación versus la propiedad. Y hablamos un poquito de que la propiedad va a impactar la aprobación de la hipoteca. Vamos a hablar un poquito de lo que estabas hablando, Ivonne, de lo que ustedes como corredores de bienes raíces, cuando reciben una llamada de un corredor, de un comprador, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo las personas que nos están escuchando pueden prepararse para que cuando llamen al corredor, esa llamada la tomen en serio? ¿Qué cosas tiene que tener a la mano? Ok, bueno, obviamente de los primeros pasos, ya hablamos, es tener esa carta de precualificación o preaprobación, porque sin eso, ya lo discutimos, no los van a sacar. Lo segundo, es importante que ¿verdad? Que la propiedad, ¿cómo te digo? Estas son cosas también, al momento también de poner la oferta, es que sea todo como que más limpio, más estructurado, para que obviamente la propiedad cualifique para esa precualificación que usted tenga. Como te digo, por eso es importante también que no vaya a veces solo a ver la propiedad, sino que vaya con un corredor. El corredor ahí los va a orientar. Como dije anteriormente, yo cuando, ¿verdad? Voy a las propiedades, ya yo veo ciertas cosas y en el mismo momento oriento a los vendedores. Y ya de ahí, cuando la propiedad sale al mercado, ya sale con un montón de cosas adelantadas para que
esa precualificación o la propiedad cualifique mejor para ese préstamo que usted está buscando. Correcto. Y eso pues también varía en los condominios y todo ese tipo de cosas. Y obviamente algo que, mira qué interesante tu punto de vista y el punto que yo voy a tocar. Yo puedo proveer una precalificación a ese cliente y si ese cliente escoge una propiedad distinta a la que se consideró para la precalificación, vamos a tener una situación. Por eso es que esa comunicación, el ir acompañado con un corredor de bienes raíces a esa visita de propiedades o trabajar constantemente, no es que usted recibió la carta de precalificación, se le entregó su banquero y usted no va a volver a hablar nunca más con su banquero. No lo puede hacer. Eso porque es un usted full time lo que tiene que hacer. Usted tiene que mantenerse en comunicación con su corredor, con su banquero, para ir identificando si la propiedad que usted está considerando comprar es la que se utilizó en consideración al momento de emitir la carta de precalificación. Exacto, porque lo que pasa es que si el banco te hizo una precualificación para un condominio FHA y lo que estás buscando ya es convencional, no va con el parámetro que te aprobaron o te precualificaron. Correcto. Y muchas personas piensan que una precalificación no les brindan la importancia y lo es significativamente. De hecho, existen herramientas como son los llamados soft pull, que es un informe de crédito que no le va a salir a la persona como una indagación, no le va a afectar la indagación. Sin embargo, nos va a permitir a nosotros los banqueros poder identificar si esa persona está lista o si tiene alguna situación que hay que corregir antes de salir a ver propiedades. Este proceso es algo bien serio. De igual manera, mi recomendación siempre es que antes de usted entregar un cheque de opción, esa precalificación hay que confirmarla con una preaprobación, ya con un informe de crédito formal. Hoy en día la tecnología es parte integral de las aprobaciones de los casos donde una vez se saca ese informe de crédito, se entran todos los datos del cliente y se transmite electrónicamente la información del cliente, ya sea a FHA, a Rural, a Veterano, a Convencional, y en cuestión de segundos, Ivonne, se obtiene una recomendación. Así que si usted entrega un cheque sabiendo que todo este proceso se hizo a nivel estratégico, usted ya trabajó en un 50% de la aprobación de su hipoteca. Es bueno tenerlo porque ya si usted brinda esa información al corredor, el corredor, ¿verdad? Si a usted le interesa una propiedad, eso le va a dar un pool bueno, que el vendedor lo escoja a usted, porque ya tiene todo un proceso súper adelantado. Y muchas personas, y este artículo, ¿verdad? Esta colaboración con El Nuevo Día lo presenté. La aprobación de la hipoteca, hay muchas personas que piensan que es solamente el crédito de la persona, y no. Es un 50% la persona, su crédito, sus ingresos, y el otro 50% es la propiedad. Podemos tener un cliente excelente, crédito, ahorros, y si la propiedad no cumple, no tenemos la aprobación. Así que piensen en el 50-50. Bueno, yo muchas veces que tú me ayudas, cuando son walk-up o condominios, cuando yo tomo el listado, ahí yo envío el cuestionario, que ahí es un cuestionario, es un documento que se envía a la administración para que lo llenen y ya de ahí, depende de la información que pongan en ese cuestionario, yo pues muchas veces se lo envío a Aileen y Aileen me dice, mira, el condominio cualifica para Magic, no cualifica para FHA, tiene que dar un 95, o sea, un 5%, un 20%. Y obviamente ya cuando yo saco al mercado esta propiedad, ya yo sé para qué tipo de financiamiento cualifica, etcétera, Mira, etcétera. Ivonne, y algo que las personas pueden estar pensando, los que nos están escuchando, es que dirán, Dios mío, pero que muchos pasos, que todo esto. Y sí, hay que considerar muchas cosas. Sin embargo, la clave está en tener esta información y organizarse previamente.
no llegar a una situación donde consiguió la propiedad que pudiese ser y no tener todos estos datos. Y esa ansiedad, esa incertidumbre y frustración es lo peor que puede pasar. Y con este webinar lo que estamos buscando es eso, que usted sepa qué preguntar, cómo preguntar y cómo usted identificar si realmente esa propiedad es la que usted necesita. Así y cuando la encuentra, que entonces podemos trabajar. Correcto, así que miren, ese 50-50 es importantísimo. Ok, Ivonne, esta parte te toca a ti. Queremos saber qué estrategias las personas pueden hacer, qué cosas hacer para que cuando presenten esa oferta sea la más atractiva y el vendedor diga, estos son. Bueno, ok. Número uno, ya, mira, bienes raíces, esto es un teamwork. So que el link que tiene que tener con su corredor tiene que ser bueno. Usted vio la casa, ya tenemos todo lo del banco, etcétera, la quiero opcionar. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo el mercado está súper competitivo. Lo que hablamos al principio. Y más la realidad del mercado es que también hay muchas personas comprando en efectivo, que eso también es una realidad del mercado que no se puede quitar. So, ¿qué podemos hacer? Cuando presentamos esa oferta, usted tiene que presentar, o sea, usted sentarse con su corredor de bienes raíces y presentar una oferta lo más limpia posible, lo más preciso y conciso, como yo digo, que sea lo más detallada, etcétera. Eso es, ¿verdad? Una primera parte. Evitar las contingencias. Contingencias es, ay, tengo que vender mi propiedad para poder comprar. En la Carolina del Oriente no se la van a aceptar. Ahora mismo, hace unos meses atrás, yo tuve un muchacho que él tenía un apartamento y me llamó y me dijo, Ivonne, necesito que me vendas el apartamento porque es que si no, no consigo propiedades. Ya él había perdido 2 alternativas de comprar una casa y él me dijo, tengo que salir del apartamento porque nadie me quiere esperar a que yo venda mi apartamento. ¿Qué hicimos? Yo dije, sí, es la realidad del mercado. Pues vamos a poner tu apartamento en venta y cuando ya haya alguien para comprarlo, pues trabajamos para tú buscar un alquiler, que esa es la realidad. A veces no mucha gente le gusta, pero es la realidad, o a veces pues venden su propiedad y se van con algún familiar un tiempito en lo que conseguimos con papi y mami. Con papi y mami, con los suegros. Pero es que si después no... los van a extrañar porque llegar y que la comida esté hecha buena. Después le cogen mucho cariño. Pero es la realidad. Ahora mismo el mercado está muy volátil, sale una propiedad del mercado y ya hay una lista de 20, 25 personas para poder verla. Y si usted tiene esa contingencia de que tiene que vender algo, está muy difícil, no lo van a coger. So, esa contingencia hay que verla, minimalizarla. ¿Qué más? Ok, lo otro, hay que tener sus evidencias de todos los fondos disponibles, todo eso, que eso, ¿verdad? Ya lo dijimos. Mejorar el precio. Ahora mismo el precio es un factor importante porque muchas de las propiedades se ponen no sujeto a tasación, no sujeto a tasación. Esto también es algo, yo sé que hay en el Zoom viendo corredores y vendedores, dueños de propiedades, Zoom, y algo que yo les recomiendo también a mis compañeros corredores, y es algo que yo hago en prácticamente casi todas las propiedades que yo hago, que yo listo, tasarlas. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo de una propiedad, $200,000. La propiedad tasó $200,000. Pero muchas veces los dueños dicen, yo no lo voy a vender por los $200,000 o yo hice estos arreglos, lo que sea, el mercado está así. Yo lo voy a poner en 215, un ejemplo. Ok, perfecto. Se pone el anuncio, no sujeto a tasación. Pero ¿qué pasa? Si ya yo tengo una tasación, ya el comprador, yo le digo, mira, el precio de venta es 215, tasó 200,000, eso es lo que el vendedor está pidiendo. ¿Qué me hace mucha gente? Ok, perfecto, pues tengo los 15,000 y los puedo dar. Pero si no hay una tasación, es muy difícil también hacer una negociación porque me ha pasado con compradores, me dice, es que viene y me tasa $150,000. Obviamente no es lo mismo tener 15,000 que 50,000, 60,000, o sea que
también en eso, ¿verdad? Eso es un hint por el ladito que les recomiendo a Claro. muchos compañeros corredores que lo hagan, Sí. porque el proceso va a ser mucho más rápido y mucho más llevadero. Ivonne, y ahora que mencionas el término no sujeto a Ujú. tasación, hay una realidad de que hay propiedades que el mercado se siguen vendiendo propiedades por encima de tasación. Ujú. Sin embargo, siempre hemos hablado de que la persona debe de pagar el valor justo que entienda. Si usted ha ahorrado y consigue una propiedad y esa propiedad es la que está cerca de su trabajo, de la escuela, y usted tiene 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, la cantidad que sea, para pagar por encima de tasación, ese es su valor justo. ¿Y qué estamos viendo? Y probablemente te ha pasado, personas que están presentando una oferta y de antemano, para que esa oferta sea más atractiva a la parte vendedora, le dice, ok, yo te acepto este término, pero si la propiedad no tasa, yo estoy dispuesto a pagarte por encima de tasación X cantidad. Que para eso Y es ya donde usted iba. tiene el control de cuánto, porque usted ya se preparó y ya usted sabe que usted, si consigue la propiedad adecuada, puede pagar X cantidad por encima y es el valor justo para usted porque usted lo tiene. No es justo si no lo tiene. Y yo, ¿verdad? Voy a dar mi opinión muy personal. Yo pienso que cuando una persona compra una propiedad por primera vez, debe de comprar por tasación, no debe de pagar por encima de tasación. Sin embargo, el mercado que estamos viviendo es uno de muchísimos retos. Así que, de acuerdo, recuerdan que comenzamos diciendo que usted se tiene que sentar a evaluar su situación financiera personal. Eso es parte de esa evaluación. Sí, correcto, porque es que ahora, mira, la mayoría de las ventas, ¿verdad?, que yo he hecho en estos últimos meses, todas se van sobre lo que tasan, porque volvemos, si no, no la va a poder conseguir. Claro, no es que tenga que decir 20.000, pero a veces me lo ponen, mira, estoy dispuesto a dar sobre lo que tase, 5.000, 10.000, lo que sea, 8.000, whatever. O sea, que eso, ¿verdad?, es sujeto. ¿Qué más? ¿Qué otra estrategia tenemos? Ok, ofrecer, ya del más de precio, flexibilidad en el cierre. Eso es un dato bien importante. Ahora mismo igualmente yo tuve un cierre reciente que los dueños vivían la propiedad. Pues, ¿qué hicimos? Los compradores estuvieron dispuestos a darle un tiempo extra, ¿verdad? Mayormente si la propiedad no la vive nadie, pues se entrega en el momento del cierre, pero cuando la viven, pues que no tenga a veces una prisa inmediata, sino que sea un poco flexible con el tiempo de entrega. Ah, pues mira, pues le doy una semana o 2 semanas y ya ahí pues va a decir el vendedor contra, qué bueno, porque no me tengo que ir a las millas. Ivonne, ahora que estás hablando de los vendedores, esos vendedores, ¿tú crees que si se le presenta una oferta donde se resalte el tipo de persona que va a vivir su propiedad? Las propiedades Eso son se un llama una carácter carta, emocional, las propiedades son emocionales, estos son transacciones emocionales y yo siempre digo que en un cierre termina una historia y comienza otra. Eso se llama una carta emocional y eso es un detalle que no mucha gente lo utiliza, pero es un detallito bueno que hay, inclusive hasta para los mismos alquileres me las han hecho. Eso es obviamente una carta donde usted explique la razón por la que usted le encantó, quiere comprar la propiedad, ahí puede entrar su familia, que se crió en la urbanización, donde van a estudiar que sus conoce hijos. que sus hijos van a estudiar cerca, X o Y, o sea, usted ataque a la emoción. A la emoción, claro. Y a los sentimientos. Esa es la estrategia, esa es otra estrategia. Y a los sentimientos de ese vendedor, porque obviamente a veces puede ser, y eso es un detalle importante, porque puede ser que a lo mejor un comprador cualifique súper bien X o Y, pero el vendedor le cogió cariño a usted. Y eso pasa. Y eso pasa. Ah, no, esta pareja, ay, es que ellos se vieron tan buenos, su emoción, su cara cuando vio la casa, y mire, se la dan, se la dan. O sea, y mi lema es, en bienes raíces no hay nada escrito. Esto es
muchas emociones. Acuérdese que hay veces con vendedores que tienen su casa que hacen años y tienen unas emociones y unos sentimientos por esa propiedad y los vio ustedes. Ellos son los que van a querer más esta propiedad, la van a cuidar, van a meter sus hijos aquí y se la dan. O sea, y esa carta explicativa emocional es bien, a veces bien importante. Claro. Y no mucha gente lo usa, lo utiliza. Claro. Mira, y hablando de hacer cosas distintas, también estuvimos hablando de los sistemas automatizados, de las aprobaciones, entregar una oferta con la evidencia de que ya su caso fue evaluado a través de estos sistemas automatizados, le va a dar una confianza a esos vendedores de saber que ya ese 50% que hablamos de su crédito ya está hecho. Así que no hay duda de que tenemos que hacer cosas distintas. De igual manera que hablábamos que teníamos que buscar una propiedad utilizando métodos tradicionales, no tradicionales, mejor dicho. También tenemos que presentar ofertas de una manera no tradicional. Exactamente. Yo le mandaría hasta un bizcocho con la oferta. Es broma, pero mira, miren, el clavel. Pero miren, lo estamos diciendo, pero es que es verdad. Y sobre todo, Ivonne, tú como corredora, que tú comenzaste con los vendedores desde la etapa de listar, que tú sabes el propósito por el cual están vendiendo, tú más que nadie sabes cómo esa fibra, y te digo, las propiedades y los cierres son el cierre de una historia y el comienzo de otra. Y es algo bien emocional y esa emoción Mira, hay que como apelarla yo siempre también. digo, las propiedades cumplen unos propósitos. Así es. Y volvemos a lo que dijo ahorita, el vendedor, ¿verdad? Somos personas, o sea, tenemos emociones y demás. Y las mujeres muchas veces, la mayoría somos emocionales, más que, ¿verdad? Que los hombres, o que ataquen eso, ataquen el lado emocional. Hay que tener la estrategia. Exactamente. Okay. Bueno, pues entonces, luego de hablar de eso, vamos ahora del papel a la acción. ¿Qué cosas? Y vamos a hablar un poco ahora de estas estrategias que hemos mencionado y ya estamos a punto de terminar con la presentación para ir a las preguntas que tenemos bastantes. Recomendación, acción. Usted tiene la carta de precalificación y estaba hablando con Ivonne y con varias personas durante esta semana de que en muchas ocasiones las personas reciben la carta y, ok, estoy calificado, tengo la carta y se quedaron ahí. Pues no, hay que actuar. ¿Y cómo actuamos? Número uno, dile a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, a compañero de trabajo que estás buscando una propiedad, porque también las propiedades aparecen de cualquier sitio. Mira, sí, mi primo está vendiendo algo. Y no es solamente decir que estoy buscando, es decir, estoy buscando un apartamento aquí, o una casa en esta urbanización, o en este precio. Exacto. Hay que comunicar. Pero hay que hablarlo, porque a veces uno dice, como que las personas saben lo que estoy... No, usted hable. Ok, entonces, segundo, conectar con un corredor de bienes raíces, y ya Ivonne ha hablado sobre eso durante el webinar. Tercero, tomar un rol activo. No quedarse con la carta, recibí la carta, me calificaron, aquí tengo la carta. No. No, y como estábamos hablando ahorita, mira, conseguir una propiedad, esto se ha convertido en un full job. Exactamente. Porque a veces yo igual le digo a la persona, mira, tiene que estar conectado por la mañana, por la tarde, al mediodía, porque igual a veces suben propiedades por la mañana y ya por la tarde, se opcionó. Sobre todo en listados como los que son las propiedades reposeídas de Fannie Mae, también, que son propiedades que entran al mercado y usted tiene que entrar ahí todos los días, hacer un hábito, una acción. Usted quiere rebajar, pues usted sabe que tiene que hacer ejercicio todos los días. Pues usted quiere comprar una casa, usted tiene que establecer unas acciones diarias para lograr ese fin. Y bueno, lo que no, ¿verdad? El feedback que mucha gente me da, que me dice, es que estoy exhausta, es que me canso. Sí, no está fácil, pero tiene que seguir porque la constancia es lo único que le va a dar el éxito. So, tiene que literalmente, como hablamos, todos los días, por la mañana, al mediodía, por la tarde,
es así, ahora mismo es así, si no, Correcto. no va a Así que conseguir. hay que tener un rol activo. Seguimos, del papel a la acción, ¿qué seguimos? Identificar. Un contratista. Y muchas personas dirán, pero, ¿y por qué identificar un contratista? Pues miren, hablamos ya que hay muchas propiedades que Necesitas tienen reparaciones. Y una de las cosas que hace que los casos se atrasen es tener una transacción donde tenemos que convertirlo en 203K y la persona no consigue un contratista. Así que reconociendo que hay una amplia o un listado enorme de propiedades que necesitan reparación, vaya ya usted identificando a alguien que haga diferentes trabajos. Por DACO. Que esté certificado por DACO, verifique si esa persona puede comenzar a hacer los trabajos de manera inmediata. Hay contratistas que uno los llama y dicen, yo puedo comenzar los trabajos el año que viene. Meses, pues ya usted sabe de que a lo mejor esa persona no es la adecuada. No, y que a veces tampoco se consiguen muy fácil, o sea que... Así, y de igual manera, poner una oferta en una propiedad que necesite reparaciones sin que usted haya llevado a un contratista a esa propiedad y que le diga cuáles son los costos reales de poner esa propiedad funcional, estratégicamente no es correcto. Usted no puede poner una oferta sin saber cuánto le va a costar, porque yo puedo pensar, pues cuesta 20,000 y cuando va ese, ¿verdad? Ese contratista identifica unas cosas que no vimos y es mayor. Así que identificar ese contratista, tener un posible proveedor en el caso de que la propiedad que usted seleccione requiera reparaciones es bien importante. Y como parte de la acción también, y yo creo que es tan importante como las cosas que mencionamos anteriormente, es escuchar a las personas que lo han logrado. En ocasiones, la prensa constantemente habla de cosas negativas. Sin embargo, no mencionan la cantidad de personas que a pesar de los retos que han habido, han podido comprar una propiedad. De hecho, la cantidad de transacciones de ventas de propiedades hasta $200,000 es el renglón del mercado de más transacciones a nivel de Puerto Rico. No son las de 1,000,000. Así que escuchar a las personas que lo han logrado es tan importante como todo lo anterior que hemos mencionado. También algo bien importante es la actitud. Y mira, yo soy bien creyente, ¿verdad? De todas estas cosas y la persona tiene que poner un pensamiento positivo de que lo voy a poder lograr. O sea, las palabras que uno se dice es súper importante. A veces dices, ay, es que no voy a conseguir nada. Ay, es que no puedo. Pues no, lo está diciendo. Exacto. Voy a conseguir algo por la mañana. Usted se mira al espejo, bueno, hoy es un buen día, vamos a conseguir la casa, etcétera. Mira, está en el cierre que yo tuve el viernes de la casa del señorial. Yo tengo un rótulo allí en la sierra, en Cubey grande, y la muchacha, ella me contó en el cierre esto, ella me decía, mira, Ivonne, yo me paraba frente a tu rótulo y le decía, Ivonne, consígueme algo. ¿En serio? De verdad. Yo me quedé así, yo, ¿qué? Wow. Ella me dice, Ivonne, consígueme algo. Y mira, lo declaró y es la realidad. Y lo consiguió, se la conseguí. Así que esa actitud es súper importante. Pues mira, como ella se decía, Ivonne, consígueme algo, aquí las personas van a decir, Aileen, precalifícame que quiero comprar rápido. bueno. Así que mire, ahora que definitivamente lo primero, usted se tiene que sentar con su banquero hipotecario para identificar el financiamiento y la propiedad que se ajusta. Y aquí la tienen, señores. Y aquí estoy yo para eso. Sabe. ¿Qué yo les recomiendo y cuál es el plan? Porque no queremos que este webinar termine como en la carta de precalificación, que usted la tiene y no sabe qué hacer. Pues lo que usted tiene que hacer, y nosotros le estamos diciendo que es lo correcto, es usted tiene aquí un link, el cual usted me va a poder brindar y hacer la aplicación. Cosa de que yo reciba los datos que usted, sus datos personales, para yo poderme comunicar con usted y poderles brindar la información y asistirlos a determinar y hacer esa estrategia.
Espero, ¿verdad? Que luego, después de este webinar, vamos a estar enviando un correo electrónico con la información, pero tómele una foto a esto, haga un screenshot de esto para que usted pueda, ya sea esta noche o mañana, entrar, completar su aplicación, podamos entonces de igual manera hacer lo que es el soft pull para verificar a nivel financiero, sin indagar su crédito, de que aparezca como una indagación, sin que se le afecte el score, saber exactamente dónde usted está parado. Si puede comprar ahora, o qué plan tiene que hacer para poder comprar su propiedad. Está la próxima. Vamos a la próxima y miren, probablemente usted se enteró de este webinar a través de las redes sociales. Si por alguna razón se enteró y no nos comenzó a seguir, los invitamos a que nos sigan. Tanto Ivonne como yo compartimos información actualizada de qué está pasando, open house, propiedades o la información de condominios nuevos que entran al listado de FHA. Así que los invitamos, ¿verdad? Que pertenezcan a estas comunidades donde brindamos información importante para la compra de una propiedad. Esa foto fue en un open house. Esa foto fue en un open house, muy bien. Así, esta foto fue en la de Monteoro, esa propiedad que es mágica, correcto. Campito en la ciudad. Exactamente. Así que voy a parar de la presentación, de compartirla para ir a las preguntas. Bueno, vamos a empezar por acá por las preguntas. Están preguntando requisitos de ayuda para primera residencia. Existe el programa de asistencia directa al comprador, que dicho sea de paso, este programa vence ahora o termina en enero del 2026. Si usted es una persona que entiende que pudiese calificar, tiene que actuar, mire, de manera rápida porque el tiempo apremia. Vamos a la próxima pregunta. No he comenzado el proceso, pero a eso voy. Jesús Meléndez, yo esperamos de verdad de corazón de que este webinar haya sido que lo declare. Que lo declare. Y cuando pase por el rótulo, Ivonne, consígueme la propiedad. Vamos con Eva Muñoz. Cuando una propiedad tiene algún problema de CRIM o problemas con los puntos de terreno de la propiedad. Pues miren, cuando se va a aprobar una hipoteca, el banco no únicamente va a pedir la tasación para verificar si la propiedad tasa el precio acordado y también va a verificar si la propiedad es funcional. De igual manera, se va a pedir las certificaciones del CRIM para corroborar si hay alguna deuda contra la propiedad. Y eso lo pide muchas veces el corredor al principio también. Correcto. Si hubiese alguna deuda, esa cantidad se le retiene a la parte vendedora para que usted reciba una propiedad donde la única deuda sea la de la hipoteca que usted está tomando. De igual manera, si es una casa, aparte del tasador, va el agrimensor. Perdóneme que estoy un poquito ahogada. El agrimensor va a corroborar que los puntos estén correctos. Toda esta información de la propiedad, de las características de esa propiedad, en todos esos documentos tienen que armonizar. Vamos a ver, ¿pueden proveer las páginas de viviendas reposeídas? Pues miren, le estoy contestando a Manuel Moza. Massa, perdón. Vamos a estar compartiendo la información de las propiedades reposeídas. Les voy a dar mi correo electrónico, que disculpen, no lo compartí. Es Ailén, que se escribe ailn.guzman@fembi.com, y allí me pueden escribir y les puedo compartir la información, pero vamos a estar enviando, no se preocupen. Vamos a ver qué otra, ¿Cómo debo comunicar en la oferta que deseo llevar y costear la inspección de la propiedad por un profesional, y que si se identifica un nicho se me devuelva mi opción de compra? Bueno, obviamente usted como comprador tiene derecho a hacer una inspección. Si eso el vendedor mayormente no lo va a cubrir, eso lo tiene que cubrir usted, porque usted en realidad quien le interesa si lo que va a adquirir está en buenas condiciones o no. Si le devuelvan el dinero
Obviamente sí, lo que aquí dice y que si hay un issue que se devuelva mi opción, eso está en el contrato donde usted firma, en el contrato de opción, que si usted encuentra algo en la propiedad que sea algo demasiado grande que le imposibilite comprar la propiedad y ahí se pone que se le va a devolver el Ivonne, y depósito. tú mencionas que está en el contrato de opción y tienen que tener en consideración que en Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, no hay un contrato universal. El contrato de Ivonne, al que ella se refiere, no necesariamente es el mismo que utiliza otro corredor. No. Por eso es que usted tiene que participar de webinars como este y identificar un corredor para que todos estos puntos estén claros y usted sepa qué significa todas estas cláusulas que usted está firmando No, en y el eso contrato. yo se lo digo en el momento que el vendedor lo firma, yo se lo digo, la persona va a hacer una inspección, quiere hacer una inspección, depende de ese resultado, si es algo demasiado grande que no se, o sea, y no quiere comprar la casa, no está obligado a comprar. Correcto. Y entender bien, y si hay algún término que usted desconoce o desconozca, pregunte, verifique, no firme ningún documento que tenga alguna duda. Claro. Okay. Ok, soy primer respondedor y quería utilizar las ayudas, pero ya no puedo, ya que cambiaron correcto. Las tablas. Pero ahora no tengo la ayuda, quiero saber si me conviene comprar una propiedad con un préstamo convencional, hacer competitivo, ya que FHA cada vez que la gente le huye a la hora de la oferta. Pues No. la realidad es que, como menciona Anthony, Vivienda reconociendo que el programa vence en enero del 2026, ya comenzó un proceso de cierre del programa y ahora las personas que pueden solicitar la elegibilidad son una cantidad menor porque las tablas de ingreso por composición familiar las ajustaron. Les recomiendo que se comunique conmigo, que complete lo que es la solicitud del préstamo para identificar qué otra alternativa tiene para comprar. FHA es el préstamo que más se utiliza. No sé si tuvo alguna situación atada, recuerden, a la condición de la propiedad. Y no todas las propiedades tienen las mismas condiciones, así que se podría volver a evaluar. Vamos a ver cómo sería mi proceso de precualificación si tengo un negocio y no soy asalariado. No trabajo para ningún patrono. Ahí tendría que ver las planillas, si es un préstamo FHA o convencional al 95%, hay que calificarlo por las planillas. Tendríamos que ver. En un préstamo convencional, dicho sea de paso, si la persona lleva más de 5 años con su negocio y el sistema automatizado lo certifica, pudiésemos trabajar con un solo año de planillas. Pero cada caso es distinto. Por eso es que tiene que hablar con un profesional. Vamos a ver acá. ¿Cómo sería mi proceso de precualificación? No, ya, perdón. ¿Cuál es el tiempo recomendado de años en el trabajo para no tener problemas con el banco? ¿Afectaría para casados si uno de los dos lleva menos de un año de trabajo? Volvemos. Si la persona es asalariada, no tiene que llevar 2 años en el mismo empleo para calificar para una hipoteca. Eso quiero que se lo lleven bien claro y eso es un mito que todavía al día de hoy. De hecho, hay casos donde hay un matrimonio, Ivonne, que alguno de ellos tiene una situación de crédito adversa. En los préstamos FHA, como en los préstamos convencionales, existe lo que se conoce como el non-borrowing spouse, que me permite en un matrimonio trabajar la aprobación del préstamo únicamente utilizando el crédito y los ingresos de la persona con crédito satisfactorio. Y al día del cierre, ambos tienen titularidad. En FHA, la persona que vamos a calificar tiene que calificar con las deudas de la persona que no estamos utilizando crédito. Sin embargo, en el préstamo convencional, no. Así que el estar casado y que una de las partes tenga una situación de crédito adversa, no necesariamente va a impedir que la persona pueda comprar y conseguir la aprobación de una hipoteca. ¿Qué más? Dale, hay más. Más para abajo.
Ok. Ya No estamos. sé si ¿Cuál es quieras el abrir. tiempo recomendable de años en un bueno, ya lo hablamos, ya tenemos todas las preguntas. Esperamos que esta información... Vamos a ver. Ah, mira, no hay más. ¿Cuál es el...? Ah, sí, ya estamos. Ahí ya. El dúo dinámico. El dúo, ¿quién puso el dúo dinámico? Excelente. Muy bien. Pues miren, esperamos que la información aquí brindada haya sido de beneficio para todos ustedes. Como les mencionamos, la intención de Ivonne y mía era motivar a las personas, brindar un apoyo, dejar saber de que hay oportunidades, de que utilizando la estrategia correcta, trabajando de la mano con los profesionales correctos, es que usted va a conseguir su propiedad. Y mire, déjese llevar, porque también tengo, ¿verdad? Clientes que ponen trabas. Mire, déjese llevar, si ya está trabajando con gente que tiene muchos años, por eso están en el mercado todavía, porque saben lo que hacen. Mira, aquí alguien está preguntando que si puede contratar un corredor para que como que lo ayude a conseguir una propiedad. En efecto, ahora en Puerto Rico se está utilizando el contratar a un corredor que represente al comprador. Estábamos hablando de buscar estrategias no tradicionales y esto es algo no tradicional que pueden hacer las personas. Algo que se estaba haciendo en Estados Unidos ya anteriormente, eso ahora se está haciendo en Puerto Rico. Pero está también lo que existe, se llama, ¿verdad? Cobro. Eso es que si, por ejemplo, yo tengo una propiedad, pero usted, comprador, tiene su corredor, ese corredor me puede llamar a mí, pero me tiene que llamar el corredor, no usted. Me tiene que llamar su corredor y entonces ahí se coordina una cita y, ¿verdad? Entre corredor y corredor, pues se dividen comisiones y se puede lograr la venta. Correcto. Así que volvemos, cosas no tradicionales. Banco presta según precio de venta. El banco va a prestar, si estuviéramos hablando de un préstamo FHA, el 96.5 del precio de venta o tasación, lo que fuese menor. Ejemplo, si el precio de venta es 100,000 y la propiedad tasa 95, el banco va a escoger lo menor de esos dos y va a calcular el 96.5 de 95,000. Por eso es que usted tiene que pensar a nivel de estrategia si usted puede separar una cantidad de dinero para ofrecer por encima de tasación. Vamos a ver, aquí otra. Excelente, gracias por la información. Llevo ya un año buscando propiedad y desde que me topé con su página en YouTube he visto casi todos sus videos. ¡Ay, gracias! Muy bien. Porque el conocimiento es la llave de tu nueva propiedad. No lo pusimos. Ah, mira, sí, lo pusimos al final. Miren, definitivamente el escuchar a las personas que lo han logrado es sumamente importante. Reconocer que no es tan importante saber hasta qué cantidad usted califica, sino qué tipo de propiedad y qué tipo de financiamiento se ajusta a su necesidad financiera es la clave. Es como cuando uno se compra un carro, uno no lo veía nunca. Hasta que se lo compra, lo ve por todos lados. Pues cuando ya usted sabe lo que usted necesita, lo va a encontrar. Eso se llama, no sé, sistema reticular, algo que es que el cerebro registra lo que usted está pendiente. Perfecto. Bueno, pues nada, Ivonne, yo creo que terminamos, agradecemos, todo el mundo se quedó hasta el final. Entre en las redes sociales, en la página de Aileen, en mi página Instagram y Facebook es por mi nombre, Ivonne con Y, Ivonne Muñoz Real Estate. ¿Digo el teléfono? Claro. 78, anótalo, o lo apuntamos por ahí, 787-531-6450. Estoy a la orden, cualquier orientación, lo que sea, me pueden llamar. Así que estamos a las órdenes. Recuerden, palabra funcional, actitud positiva, identificar la propiedad que se ajuste a su necesidad financiera y el tipo de financiamiento
Y definitivamente mañana coger el link que les compartimos, aplicar y comenzar con el proceso. Muy bien. Así Amén. que lo vemos, que tengan excelente noche y pendiente a los próximos webinars. Y gracias Que por estén estar bien. conectados. Gracias por estar con Bye. nosotros.